cita de qué es ese marco teórico y ya los dejo entonces con el profe. Querido profe, bienvenido a la sesión de 8 a 10. Ellos están de 8 a 9:45 más o menos para que midamos los tiempos, así no estemos en la universidad, pero que no nos coja así abruptamente el tiempo. Entonces, bienvenido. Lo dejo que usted se presente personalmente. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Hernando Castro. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces muy buenas noches. Mi nombre es Hernando Sí, señor, Castro. buenas noches. Soy abogado de la Universidad Nacional de Colombia, donde también estoy terminando la maestría. Y soy investigador de la Unidad de Investigaciones Jurídicas y Sociales UNIJUS, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. En la facultad nosotros tenemos una revista que se llama Pensamiento de Ruptura. Yo soy columnista de la revista Pensamiento de Ruptura, y pues con ocasión de la actual pandemia que vive la humanidad, la revista me pidió que hiciera un artículo pues en el que analizaba otros eventos de pandemia que ha habido en la civilización occidental, como fueron una epidemia que vivió la civilización griega en el 325 a.C., y otra epidemia que vivió el mundo occidental en la Edad Media, que tuvo lugar en el 1300, en el año 1300, en el siglo XIV. Entonces se redactó un artículo que se llama 47. Pandemia y Paradigma, el cual lo que hace es un análisis comparado de estructuras sociales y analiza cómo evolucionan las estructuras sociales desde el mundo de los griegos hasta el mundo actual, pasando por el periodo de la Edad Media. Entonces, en un primer momento, para hacer la exposición, lo que vamos a hacer en un primer momento es hacer como un pequeño marco teórico, un pequeño marco conceptual, donde vamos a mirar cuáles son las teorías y los fundamentos a partir de los cuales vamos a abordar el análisis. Vamos a delimitar unos conceptos, vamos a delimitar el concepto de estructuralismo, de estructural funcionalismo, de qué es estructura social, qué es paradigma social, y vamos a analizar todo esto pues, desde esta perspectiva. Después de que tengamos claro cuál es el marco teórico a partir del cual vamos a desarrollar la investigación, lo que vamos a hacer es entrar en terreno y revisar la experiencia de la civilización griega, y posteriormente vamos a mirar la experiencia de la civilización medieval, y vamos a ver qué elementos de esas dos experiencias conserva nuestra civilización occidental todavía hoy, y cuáles son los elementos que han cambiado y que se han transformado. Entonces, como les dije, si quieren ustedes luego revisar, el artículo se llama Pandemia y Paradigma. Lo pueden encontrar en la revista Pensamiento de Ruptura, lo pueden encontrar también en mi blog personal en Tumblr, y también lo pueden... sí, profe. Yo les envié en la invitación que tú ibas a venir, agregué el link y ellos, ese link automáticamente lo envía donde tú los estás invitando. Ah, bueno, listo. Entonces, luego si quieren ustedes revisar con más calma el artículo que se va a exponer, lo pueden revisar. Ese es como el marco total, pues también sucinto de la investigación, porque por temas de edición la revista solo nos deja imprimir artículos de 10 páginas, y pues la investigación que se hizo para desarrollar este artículo fue un poco más amplia. De todas formas, yo hice una presentación que les voy a compartir. Es una presentación de Prezi. No sé si ustedes la pueden ver ahí. En este momento, ¿ustedes ven la presentación? Sí, señor. Se ve. Sí, señor. Sí, 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 sí. señor. Bueno, listo. Entonces, como ustedes ven ahí, esos cuatro momentos que se ven ahí en la pantalla son los 4 momentos que vamos a tener en nuestra investigación. Y ese es el orden que va a tener la exposición de la investigación que les voy a presentar.
Entonces, en un primer momento vamos a revisar el marco teórico, donde vamos a delimitar cuáles son los presupuestos científicos a partir de los cuales nos vamos a aproximar a la realidad. Después, con base en esa metodología, vamos a revisar el caso de la sociedad griega. Luego vamos a revisar también el caso de la sociedad en la Edad Media y finalmente vamos a terminar en el mundo contemporáneo, donde vamos a exponer nuestras conclusiones y pues los avances y los puntos a los que llegamos después de indagar y indagarnos esto que estamos acá revisando. Entonces, como les venía señalando, nuestro marco teórico es importante que tengamos claros unos conceptos que vamos a desarrollar en la investigación, que tengamos claro el concepto de estructuralismo, que tengamos claro el concepto de estructural funcionalismo y que tengamos claro el concepto de paradigma. ¿Qué es el estructuralismo y qué es el estructural funcionalismo? En las escuelas de filosofía existen, pues valga la redundancia, en la disciplina científica de la filosofía, de la sociología, existen varias escuelas. Una de estas escuelas es la escuela del estructuralismo. Un filósofo francés que se llamaba Claude Lévi-Strauss empezó a hacer análisis de las sociedades, empezó a revisar cómo habían evolucionado las sociedades y se dio cuenta que en las sociedades existían elementos estructurales que permanecían a lo largo de todos los episodios de desarrollo de la sociedad. Es decir, que en una sociedad primigenia de cazadores-recolectores había elementos de la religión, que luego esa sociedad evolucionó y en el periodo de los griegos seguía existiendo la religión, luego llegó otro momento moderno donde aún existía la religión. Entonces lo que nos decía Claude Lévi-Strauss es: la religión es un elemento estructural de la sociedad. Entonces en las primeras sociedades hay religión, en las sociedades premodernas hay religión, en las sociedades modernas hay religión, luego entonces la religión es un elemento estructural de la sociedad, es una estructura social. La lengua, por ejemplo, es otra estructura social. Entonces, él me decía, las estructuras sociales son esos elementos estructurantes que le dan forma a la sociedad, ¿sí? Eso es algo que tenemos, algo de lo que vamos a partir. ¿Qué es estructuralismo y estructura social? Entonces, Claude Lévi-Strauss había plantado esos elementos del estructuralismo. Luego llegó Talcott Parsons, y Talcott Parsons lo que hace es mirar, decirnos, bueno, sí, esas estructuras existen. Por ejemplo, la estructura de la lengua existe en las primeras sociedades, luego esa estructura existe en las sociedades modernas, pero hay algo que va cambiando y es qué función cumple esa estructura dentro de la sociedad. Entonces lo que me dice Talcott Parsons es que las estructuras sociales se hacen más importantes o menos importantes, se hacen más complejas o menos complejas en atención a qué función cumplen dentro de la sociedad. Es decir, hay unos actores, hay unas acciones y hay unos fines, y estos fines me determinan cuáles son los fines de esa estructura y por qué esa estructura toma esa forma y no toma otra. Ahora revisemos el concepto paradigma. ¿Qué es un paradigma? Como una sociedad está compuesta a partir de estructuras sociales, la forma como yo organizo esas estructuras sociales es el paradigma de la sociedad. Es decir, por ejemplo, en la sociedad china, donde la religión está prohibida, el paradigma social de los chinos establece que la religión es una estructura social marginal. Pero si yo voy al estado de la ciudad del Vaticano, entonces yo encuentro otra forma de sociedad que tiene las mismas estructuras sociales, pero que las ha organizado de una forma distinta y por eso tiene un paradigma diferente. Entonces, el paradigma social del Estado Vaticano, en el paradigma social del Estado Vaticano, la estructura social de la religión es súper importante. En el paradigma social del Estado chino, la estructura social de la religión es nada importante. Entonces, ya teniendo claros estos elementos, podemos aproximarnos un poco más a lo que nosotros queremos revisar. Entonces, como les había dicho, retomando un poco, Claude Lévi-Strauss nos habló del estructuralismo y Talcott Parsons nos habló del estructural funcionalismo. Estos son el punto de partida
que nosotros vamos a tener para analizar las estructuras sociales. Pero como tenemos muy poco tiempo, no vamos a poder analizar todas las estructuras sociales que hacen parte de la sociedad. No nos va a alcanzar el tiempo para analizar la lengua, cómo ha evolucionado, no nos va a alcanzar el tiempo para analizar cómo ha evolucionado la cultura, cómo ha evolucionado el teatro, cómo ha evolucionado distintos elementos de la sociedad. Entonces, por eso solo vamos a revisar 3 estructuras sociales: la estructura social de la religión, la estructura social de la ciencia y la estructura social de la política. Entonces, en pocas palabras, lo que vamos a hacer en esta exposición es analizar cómo la estructura social de la religión, de la ciencia y de la política van cambiando los paradigmas sociales a partir de eventos externos como las pandemias, ¿sí? Entonces, una sociedad tiene unos elementos internos como las ideologías, que hay unos que son más fuertes que otros, que hay una religión que es más popular que otra. Entonces, son elementos subjetivos internos de una sociedad. Pero existen elementos objetivos externos, que son, por ejemplo, una pandemia, un volcán, un ataque de otra civilización. Entonces, el territorio, cómo se organizan los recursos naturales. Entonces, hay elementos internos y elementos externos. De los elementos externos, vamos a analizar solamente un elemento externo, que son las pandemias, y vamos a mirar cómo un hecho externo, que es una pandemia, afecta a la religión y a la ciencia y a la política en tanto estructuras sociales, en tres eventos de la humanidad: en la Grecia antigua, en la Edad Media y en la pandemia actual. Entonces, está aquí más o menos claro cuál es nuestro marco teórico, y están claros los conceptos, porque estos son los conceptos que vamos a utilizar en toda la exposición. ¿Tienen alguna pregunta o podemos continuar? Bueno, entonces El voy a tomar el silencio quiere silencio. decir que podemos continuar. Bueno, voy a tomar ese silencio como que podemos continuar, y entonces vamos a mirar otro elemento. Hay un teórico que se llama Fred Cottrell, y Fred Cottrell hizo un estudio de cómo van evolucionando las sociedades y cómo las sociedades se van haciendo más complejas en la medida en que van haciéndose cada vez más eficientes en sus formas de producir, almacenar y abastecerse de energía. Una pregunta, profe, ¿este curso de qué disciplina es? Electromecánica, o sea, mecatrónica. Ah, bueno, entonces, bueno, para ver qué términos científicos podemos utilizar. Bueno, entonces, Ingenieros en mecatrónica, luz, energía y mecánica. Uy, estos son los que van a curar todas las necesidades de los seres humanos. Bueno, vamos entonces a volvernos a concentrar en nuestra exposición y el tema que estamos abordando. Entonces, en un principio las sociedades eran ineficientes a la hora de tener acceso a sus fuentes o a sus recursos de energía. Entonces el jefe de la tribu tenía que ir a cazar, el jefe de la tribu tenía que sembrar, el jefe de la tribu tenía que ser guerrero, el jefe de la tribu tenía que ser un líder religioso, porque la sociedad no había desarrollado las formas de producir la energía de forma tal que generara los excedentes necesarios para que se desarrollaran funciones de tiempo completo, como un consejo de la villa, como un líder religioso, como un jefe militar. Entonces, en un principio, cuando los consumos de energía y la forma de producir la energía es menos eficiente, la sociedad es menos compleja. Pero en la medida en que la sociedad se va haciendo cada vez más y más eficiente en sus formas de producir energía, de administrar energía y de abastecerse de energía, las estructuras sociales también se empiezan a hacer cada vez más complejas y se empiezan a hacer cada vez más grandes. ¿Sí? Entonces, teniendo claro este marco teórico del que vamos a partir, vamos a detenernos entonces ahora sí a mirar la sociedad griega, analizar cómo están estructuradas, cómo están configuradas las estructuras, la estructura social de la política, la estructura social de la religión y la estructura social de la ciencia en la sociedad antigua griega. Entonces los griegos eran una sociedad bastante democrática, que estaba organizada en una democracia en la cual había partidos y había distintas facciones. Era una sociedad que era politeísta, en la que había muchos cultos religiosos,
en la que había varios dioses, y era una sociedad que científicamente también estaba organizada por una pluralidad de de escuelas filosóficas y de disciplinas del pensamiento. En la imagen que están viendo ustedes pueden ver a Pericles junto con los demás griegos parados frente a lo que es la Acrópolis, que fue la que se construiría, la que estaría en construcción durante el tiempo en el cual ocurrió la terrible pandemia que azotó a la ciudad de Atenas. Entonces miremos cada una de estas tres estructuras sociales que habíamos revisado. Entonces la ciencia. En el campo de la ciencia los griegos se dieron a la manera de mantener el debate científico siempre abierto. Es decir, no había una única voz o totalizante o nadie que tuviera la última palabra, sino que la ciencia estaba siempre en construcción y el debate estaba siempre abierto. No había una sola escuela filosófica, había muchas escuelas filosóficas, estaba la de los sofistas, estaban las escuelas pitagóricas, estaba la escuela socrática, había un gran número de escuelas filosóficas, y el sentido de que estas estuvieran era precisamente para que debatieran entre sí y para que el debate y la construcción del conocimiento estuviera siempre en movimiento. Al interior de los debates de las escuelas filosóficas se habían armado como dos importantes líneas. Una línea era la del filósofo Sócrates, que era conocido como el héroe de la juventud, y la otra línea era la de los sofistas. La gran diferencia que había entre el pensamiento de Sócrates y el pensamiento de los sofistas era la idea de la verdad objetiva. Sí. Para los sofistas existía la creencia de que la verdad estaba dada por el ritual, por las solemnidades del debate, y que si yo realizaba todas las solemnidades y toda la metodología del debate, el debate me iba a llevar a la verdad. Es decir, había como una especie de orden en el debate. Primero hablaba una persona, luego otro la controvertía, luego entonces había todo un rito, y existía el pensamiento entre los sofistas de que el cumplir solemnemente cada uno de los pasos del rito era lo que me garantizaba que el debate saliera la verdad. Sócrates pensaba que no, que la verdad era algo que no dependía de las solemnidades del debate, que no dependía del debate y que ni siquiera dependía de la humanidad. Es decir, que existían hechos objetivos en la realidad que existían independientemente el factor objetivo que estuviera observándola, que estuviera mirándola o que estuviera interpretándola. Cuando ocurrió la epidemia del 329 a.C. en la ciudad de Atenas, esto llevó a que las escuelas del pensamiento objetivo fueran las ganadoras del debate, que Sócrates fuera el ganador del debate, que lo fueran los pitagóricos, que lo fueran los historiadores objetivos como Heródoto y entre otros, y que científicamente la sociedad griega prevaleciera el pensamiento objetivo sobre el pensamiento subjetivo. Entonces, una pandemia como un hecho objetivo llevó a la sociedad griega a tener una preeminencia del pensamiento objetivo como forma de solución de los problemas que se le presentaban. En el campo de la política, la sociedad griega estaba organizada también por distintas facciones. Así como había distintas escuelas filosóficas, había también distintos partidos. Existía el Partido Democrático, cuyo líder era Fialtes; existía el Partido Republicano, cuyo líder era Pericles. Esta línea de Fialtes y Pericles hicieron una coalición que se llamaban los demócratas, y la coalición de los partidos demócratas enfrentaba a la coalición de los partidos conservadores, que estaban encabezados por Tucídides. En esta época había dos Tucídides. En la época griega había un Tucídides que era el historiador, que es el que citamos acá, que es la persona que hizo todo el recuento histórico de lo que ocurrió en esa época, pero había un tocayo de Tucídides que era político y que era el jefe de los conservadores en la línea del pensamiento de los griegos.
Entonces existía un debate entre los conservadores y entre los demócratas. ¿En qué consistía ese debate? Primero, los conservadores tenían dentro de sus líneas muchas clientelas religiosas, es decir, no sé, la clientela de la diosa Artemisa estaba organizada y mandaba un representante al ágora para que solicitara a los demás miembros de la democracia griega de que del presupuesto saliera una partida para que ellos pudieran construir un templo y hacerle una ofrenda a la diosa, ¿sí? Más o menos es como así. Entonces la sociedad griega se organizaba, cobraba unos impuestos, unos tributos, con ese presupuesto en democracia debatían qué era lo que se iba a hacer y los representantes de los partidos conservadores levantaban la mano y decían, no, ese dinero invirtámoslo en los dioses. En contraposición estaban Pericles y Efialtes, quienes decían, no, pues nosotros tenemos una guerra contra los persas, nosotros no nos podemos ganar la plata en templos, tenemos que gastarnos la plata en tecnología y en ciencia, porque solamente teniendo la ventaja tecnológica es que vamos a poder vencer a los persas. Entonces existía como existía en la ciencia un debate entre el pensamiento objetivo y el pensamiento subjetivo, en el campo de la política existía también un debate entre el pensamiento objetivo y el pensamiento subjetivo. Los representantes del pensamiento objetivo eran Efialtes y Pericles, y los representantes del pensamiento subjetivo eran Tucídides y los conservadores. Entonces, en un principio, democráticamente, tras la muerte de Efialtes, Pericles fue nombrado el estrategos del pueblo y de la sociedad griega. Gran ventaja que tenía Pericles sobre sus rivales era precisamente que usaba el pensamiento objetivo. Entonces, mientras un general iba y le llevaba una ofrenda a la diosa Artemisa y le hacía una donación al pastor de la diosa Artemisa, Pericles iba a hacerle inteligencia a sus enemigos y medía sus fuerzas y medía las fuerzas de sus enemigos. Entonces, había unos generales que pensaban que la victoria venía del favor de los dioses y esos generales estaban siendo ineficientes. En cambio, el general que utilizaba el pensamiento objetivo era el general más eficiente en el pensamiento griego y por eso se convirtió en el general de generales, es decir, en el estratego de los ejércitos griegos. Como él era el jefe del ejército, empezó a sentarse y a posicionarse como el primer ciudadano de la sociedad griega y se convirtió en el ciudadano más importante y sus ideas empezaron como a hacerse mucho más fuertes. Cuando ocurrió la peste o ocurrió la epidemia, esto lo que hizo fue reforzar las ideas de Pericles y reforzar las ideas de los demócratas y reforzar la idea de que tenía que existir un pensamiento objetivo, porque después de la epidemia a nadie se le ocurrió volver a sugerir tan siquiera de que los recursos públicos se invirtieran construyendo templos para el dios X o para la diosa Y. Todos tenían absolutamente claro que si había un peso, ese peso se iba a gastar en hospitales, se iba a gastar en academia, se iba a gastar en médicos y se iba a gastar en fortalecer el ejército. Cuando llegó la epidemia, esto cambió en gran medida la forma de pensar de los griegos, porque les hizo llevar a entender que ni siquiera la espada de Pericles, que era el mejor general, los iba a poder defender. Pericles terminaría muriendo en la epidemia. Y también los hizo entender que los dioses no los iban a salvar. Ninguno de los dioses los iba a salvar. Como las fuerzas políticas y las fuerzas religiosas se encontraban completamente indefensas ante un hecho objetivo como una epidemia, la sociedad griega empezó a entender que era necesario invertir en ciencia, en tecnología y en conocimiento para poder enfrentar este hecho objetivo. Es decir, que si había un hecho objetivo que los agredía, ellos no podían responder con un pensamiento subjetivo mágico, sino que tenían que responder con un pensamiento objetivo que les permitiera interpretar lo que estaba ocurriendo y proyectar una solución efectiva y adecuada para lo que estaba ocurriendo. Entonces, esta epidemia que duró del 429 al 425 y que mató casi el 30% de la población de la Grecia antigua, llevó a los griegos a una victoria del pensamiento objetivo en todas sus estructuras sociales. Aquí estudiamos solamente 3 estructuras sociales, pero
podemos ver claramente cómo el pensamiento objetivo se hizo victorioso en esas tres estructuras. En la ciencia, el pensamiento socrático y pitagórico se hizo hegemónico. En la política, el pensamiento de Pericles y de Fialtes se hizo hegemónico. Y en la religión, desencantados de los dioses, los griegos dijeron, no, vamos a terminar de construir la Acrópolis que nos legó Pericles. Pero pues como la ciencia fue la única que nos dio una solución, la única diosa que va a merecer un templo en la Acrópolis es Atena, que es la diosa de la ciencia. Entonces, en la forma y en la cosmogonía de los griegos, no existía la idea de pensar que la religión y la política eran elementos encontrados. Después de la epidemia, la religión y la política fueron un solo camino. O sea, el pensamiento religioso y el pensamiento objetivo se hicieron uno solo en el culto a la diosa Atena y en el culto a la ciencia y en el culto a la razón. Esto permitió que después de la epidemia la sociedad griega cambiara y viniera un siglo de luces que fue conocido como el siglo de Pericles, porque pues Pericles era el primer ciudadano que había dejado sentadas las bases para el desarrollo de la sociedad a futuro. Entonces fue un siglo donde se construyeron academias, se construyeron hospitales, se desarrollaron las escuelas filosóficas, apareció Hipócrates, y cuando Hipócrates fundó su escuela, realmente lo que hizo fue fundar la institución de la medicina como una disciplina formal, como una disciplina científica formal. La medicina como la conocemos hoy en día empezó con los galenos griegos que estudiaban en la escuela de Hipócrates después de tener que enfrentar la epidemia del 420 a.C. Entonces, esta es como una especie de fotografía o un retrato de lo que era la sociedad griega antes, durante y después de la epidemia del 429 al 425 antes de Cristo. Como les decía, siempre hay un orden y ese orden está en constante movimiento. Cuando llegó la sociedad medieval, ese orden que les acabo de exponer había cambiado y era completamente distinto. La sociedad medieval estaba organizada tanto política, religiosa, como científicamente a partir del Estado absolutista y del totalitarismo de la Iglesia. Había un monoteísmo, existía el Estado absolutismo y la Iglesia Católica tenía un poder totalizante en todo Occidente. El Estado absolutista estaba encarnado por unos reyes que ejercían un poder militar sobre un terreno determinado que se conocía como feudo en esa época. Ellos eran todo, no había partidos, no había debate, no había discusiones. El rey tenía la verdad sin tener que debatir, la tenía de antemano, porque existía la creencia de que el poder que tenía el rey y que tenía la iglesia les había sido dado por Dios. Entonces ellos estaban como embriagados de esa creencia y realmente creían que ellos eran los dueños de todas las verdades, de todos los saberes, y no era necesario debatir como pensaban los griegos que hicieron todos los esfuerzos para que el debate nunca se cerrara. La sociedad medieval hacía todos los esfuerzos para que el debate nunca se abriera, para que no se abriera la discusión y para que se viviera bajo el presupuesto de que el rey y el papa tenían la verdad absoluta y la verdad revelada. El rey tenía que ejercer todas las funciones del Estado, tenía que ser el jefe militar, tenía que ser el jefe político, tenía que ser el juez, tenía que ser el constructor, tenía que hacer las obras. Entonces, como se tenían que concentrar todas las funciones del Estado en una sola persona, esta sola persona se volvía ineficiente en todas. Entonces, mientras los romanos tenían un estado en el que había algunas personas que eran especializadas en el ejército,
tenían otras personas que eran especializadas en la justicia, tenían otras personas que no eran especializadas en la ciencia. El rey era el que tenía que hacer de todo y el que no sabía hacer absolutamente nada. Hacía de todo y todo lo hacía mal. Entonces, como tenía estas premuras, los reyes se enfocaron mucho más en el ejército y en poder mantener la espada que en realizar las otras cosas. Entonces, en la Edad Media no brilló porque existieran grandes obras. Por ejemplo, en la Edad Antigua una de las obras más importantes eran los acueductos. Después de la epidemia, el hacer acueductos para que se elevara la calidad de vida y de asepsia de las personas fue una de las obras más importantes de la antigüedad. Pero cuando llegamos a la Edad Media, los reyes no solo no sabían hacer acueductos, sino que habían olvidado por completo la idea de cómo se hacían, y los acueductos que existían en la antigüedad empezaron a entrar en desuso y por la falta de mantenimiento empezaron a desaparecer. Los reyes, si mucho, construían castillos o fortificaciones, pero no tenían tiempo o no eran tan eficientes para construir caminos, para construir hospitales, para construir universidades, en fin. Entonces, el cogobierno que existía entre el rey y que existía entre la iglesia había llevado a que la iglesia asumiera todo el poder político, todo el poder moral y se encargara de la parte científica y de la educación. Entonces, en la estructura política de la sociedad medieval, la palabra completa la tenía el rey y la iglesia. En la estructura religiosa de la sociedad medieval, la palabra la tenía de manera absoluta la Iglesia Católica. Y en el campo de la ciencia también encontramos que la Iglesia se había apoderado también de la ciencia. La ciencia, a diferencia del pensamiento griego, donde ciencia y religión no estaban enfrentadas, para el pensamiento mágico de la Edad Media, el pensamiento objetivo de la ciencia era visto como una amenaza. Entonces, el pensamiento mágico de la religión empezó a defenderse del pensamiento objetivo de la ciencia al punto de que lo prohibió y lo generó, lo ocultó completamente de las estructuras sociales. Existía entonces el lío de que la ciencia estaba prohibida, pero la iglesia quería que le construyeran una universidad o quería que le construyeran la Catedral de San Pedro y que la Catedral de San Pedro tuviera una cúpula majestuosa y que esa cúpula majestuosa no se cayera. Entonces el maestro constructor tenía varios problemas. Uno era que si construía mal la catedral y la catedral se le caía, la iglesia lo mataba. La otra es que si la construía bien, pero la iglesia se daba cuenta de que había usado ciencia para que no se le cayera, pues también lo mataban por hereje. Esto llevó a que los científicos crearan sociedades secretas para poder conservar el conocimiento y los maestros constructores generaron sociedades secretas para poder transmitirse el conocimiento de cómo se construían las cosas sin que se cayeran, sin que la iglesia se diera cuenta que ellos eran dueños o eran curadores o eran custodios de ese conocimiento. Cuando llegó la peste en el año 1347 a 1356, que fue el tiempo en el que tuvo lugar el pico máximo de la peste negra, esto cambió mucho las estructuras de la sociedad. ¿En qué sentido las cambió? En un primer momento, empezó a aparecer una enfermedad que se llamaba peste bubónica. Se le llamaba bubónica porque había unos bubones negros que eran como una especie de vejigas que estaban llenas de materia y de tejido en descomposición, que se ponían negros y cuando estallaban despedían un olor fétido. Entonces por eso se le llamaba peste bubónica, porque era la peste que estallaba de los bubones, o también peste negra porque generaba una necrosis
que ennegrecía los tejidos. ¿Cómo llegó esta enfermedad a Europa? Lo que les voy a contar es algo que sabemos nosotros hoy en el mundo moderno, cómo llegó esta enfermedad allá, pero era algo que en la Edad Media no tenían ni idea cómo era que había llegado y cómo era que se había expandido, porque no hicieron el estudio científico de lo que pasaba. Los persas tenían unas flotas de comercio que iban desde China hasta el Mediterráneo, y algunas ratas se subieron en los barcos o en los barcos de los persas, y algunas ratas llegaron desde China hasta Europa con una enfermedad. Las pulgas que picaban esas ratas luego terminaban picando a los animales o terminaban picando a los humanos y terminaban transmitiéndoles esa misma enfermedad. Esto a nosotros nos parece como algo fácil de entender, pero en esa época no había la más mínima aproximación a ese entendimiento. El pensamiento social, político y religioso de la sociedad medieval estaba gobernado por el pensamiento mágico, subjetivo, y la sociedad respondió con lo que tenía, con su pensamiento mágico, subjetivo. Entonces, en un primer momento, la sociedad pensó que la enfermedad de la peste negra era un castigo divino. Entonces, las iglesias y todo el mundo empezó a decir que eso era un castigo de Dios, que la gente que estaba muriendo era porque era pecadora, que la gente que estaba muriendo era porque era mala. Pero entonces ocurría que a los curas también se les prendía la enfermedad y también morían, y a algunos nobles también se les prendía la enfermedad y también morían. Entonces la gente empezó a pensar, no, pues si los curas y las monjas se mueren, no es porque Dios esté castigando, no nos esté castigando porque sean malas personas. Con esa lógica llegaron a pensar que era que Dios no los estaba castigando por acción, sino por omisión, que ellos habían dejado que el pecado se tomara el mundo, entonces por eso Dios los estaba castigando, y que lo que ellos que tenían que hacer era matar a las brujas y matar a los herejes, porque Dios los estaba castigando por omisión, no por no ser buenos, ¿sí? No porque sean malos, sino porque no estaban siendo lo bastante buenos. Entonces empezaron a matar a las brujas, empezaron a matar a los infieles, y un año después, ya que ya no tenían más brujas para matar y más infieles para matar, la enfermedad seguía su curso, la enfermedad seguía matando gente. Entonces, lo que se les ocurrió es que la enfermedad tal vez entonces era cosa de los judíos, que los judíos estaban envenenando el agua y estaban dañando las fuentes hídricas, y por eso entonces la enfermedad se estaba transmitiendo de la forma como se estaba transmitiendo, y por eso la gente estaba muriendo de la forma como lo hacía. Esto generó que hubiera cambios en la estructura y en la forma de pensar de la sociedad, porque en ese momento la gente tenía una fe ciega en la Iglesia Católica y creía que la Iglesia Católica tenía las respuestas a todas las preguntas y tenía las soluciones a todos los problemas, y que todo ya estaba hecho y que no había nada que inventarse porque todo ya estaba inventado. Esa era la imagen que tenían, la forma de pensar que tenían los europeos de ese momento, que no había nada que inventarse porque todo ya estaba inventado, y el que sabía y que conocía todo y ya tenía acumulado todo el conocimiento era la iglesia. Pues ocurrió que no. Esa idea de que la iglesia tenía todo el conocimiento empezó a resquebrajarse, y empezó a deshacerse, y empezó a diluirse, y llevó a una transformación de la sociedad que empujó a la humanidad a un renacimiento. Como la iglesia no sabía qué era lo que estaba pasando, en un momento dado llegó y dijo, no, pues existía la creencia de que la iglesia lo sabía todo y que en la Biblia estaba escrito todo. Entonces la gente creía que iban a abrir la Biblia y iban a encontrar un lugar donde decía, si coges este pelo y lo pones a hervir 3 horas, se va a curar la humanidad. Entonces la gente en esa época creía eso,
pero lo creía en serio. O sea, no es como ahora que alguien diga eso y alguien se burle de esa persona porque le parece ridículo, no. En ese momento era algo que les parecía serio, algo que les parecía que realmente era así y que ellos en ese libro iban a encontrar la solución. Como no encontraron la solución, entonces desesperados empezaron a buscar en los otros libros, empezaron a desempolvar los libros de conocimiento. Los científicos que tenían esas sociedades secretas en los que habían conservado los libros de Hipócrates empezaron a desempolvar los libros y empezaron a estudiar lo que había pasado en la epidemia de la antigua Grecia y empezaron a tomar medidas científicas para poder aproximarse a la enfermedad. Entonces, esas personas que tenían que ejercer la ciencia de manera oculta y que la iglesia les había dicho que eran brujos, empezaron a ejercer la ciencia de una manera ya no tan clandestina e incluso en muchos casos por pedido de la iglesia empezaron a ejercer y la misma iglesia les empezó a dar recursos para que ellos empezaran a resolver los problemas. Ustedes ven aquí en la imagen que hay una gente que tiene como unos trajes de pájaro y unos trajes negros. Esos trajes negros eran en un cuero negro grueso y son los primeros trajes de aislamiento parecidos a los que ustedes ven ahorita a los médicos que enfrentan el COVID. Esos eran los trajes que se utilizaban en esa época para evitar el contagio y para tener aislamiento de las personas que estaban contagiadas. Esas personas tenían un bastón en la mano porque ese bastón era con el que empujaban de lejos a las personas que se les aproximaban y con el traje de cuero negro mantenían un aislamiento del ambiente para no contaminarse. Estas personas, por observación, se dieron cuenta que la enfermedad tenía un periodo de incubación superior de 30 días más o menos. Entonces ellos dijeron que si la gente se quedaba encerrada durante un periodo de 40 días, eso iba a evitar que siguiera la propagación del virus. Entonces, o de la peste, porque ellos en ese momento no tenían claro que era un virus, sino pues decían que era una peste y era una enfermedad, pero esta gente empezó a tratarlo como una enfermedad objetiva y empezaron a tratarlo como una enfermedad científica, pues la minoría que estaba trabajando. ¿Por qué una minoría? Mientras en la sociedad griega todos los ciudadanos que podían entrar al ágora eran personas que sabían leer y escribir, la sociedad de la Edad Media, el 90% de los europeos no sabía leer y no sabía escribir. Solamente el 10% de la población tenía acceso a los libros y ese 10% de la población, solamente el 5% tenía acceso a libros que no fueran la Biblia o los libros religiosos. El conocimiento científico había sido muy reducido, estaba en manos de muy pocas personas y la sociedad no tenía las herramientas suficientes para enfrentar un hecho objetivo. Esto, como les había comentado, llevó a que se diluyera la idea de que la iglesia salvaba, de que la iglesia sanaba, de que la espada del rey era todo lo que se necesitaba para que yo me estuviera seguro y protegido. Ni la espada del rey los podía proteger, ni las palabras de la iglesia los podían sanar. Entonces eso llevó, como les decía, a todo ese renacimiento y a que la gente empezara a tomarse más en serio a los médicos, a los científicos y a que estos adquirieran un valor ante la sociedad cada vez mayor. Todo este renacimiento tuvo lugar en el siglo XV. La pandemia tuvo lugar en el siglo XIV. Del siglo XIV al siglo XV hubo toda una transformación en la estructura social porque la pandemia chocó a la sociedad de una manera muy traumática. Mientras que en la sociedad griega la pandemia había hecho que se resolviera el debate entre pensamiento objetivo y en pensamiento subjetivo, en la sociedad de la Edad Media lo que hizo fue que se abriera el debate, porque el debate ni siquiera existía. Mientras los griegos con su ciencia pues antigua y arcaica lograron salvar a algunas personas y contener la enfermedad y lograron que solo muriera el 30% de la población,
En la Edad Media, la peste arrasó con el 70% de la población. Entonces, todos estos elementos empezaron a generar toda una transformación en el imaginario de la gente y empezaron a darle el poder, a recuperarle el poder para la ciencia y a desdibujar la idea del pensamiento subjetivo mágico de la iglesia. Ese pensamiento perdió el poder a partir de ese momento. Nunca más podría volver a arrogarse el derecho a decir quién podía leer o quién no, porque después llegó la ilustración y en la ilustración el conocimiento era de todos. Nunca más a la gente se le ocurrió que un cura pueda ser juez. Nunca más se le ocurrió a la gente a darle el derecho a la iglesia a matar. Entonces, la iglesia perdió poderes y perdió muchas prerrogativas que tenía, porque la imagen con base en la cual había sostenido su poder se había derrumbado, se había desmoronado. No tenían la verdad, no podían salvar, no podían sanar. La sociedad entonces empezó a cambiar y empezó a transformarse y empezamos a llegar a esta sociedad moderna en la cual nos encontramos nosotros ahora. Aquí podemos ver dos trajes de aislamiento utilizados en dos épocas diferentes de la humanidad. Ambos trajes tienen la misma función y cumplen el mismo fin: evitar el contagio y permitirle al investigador aproximarse al hecho contagioso con una protección. Entonces podemos ver que existe un nuevo orden y una nueva forma de pensar. El pensamiento mágico dejó de ser gobierno en la Edad Media y en la Edad Moderna empezó a transformarse y la ciencia empezó como a tener una autoridad mayor sobre la sociedad. Entonces, hoy en día, nosotros buscamos el pensamiento objetivo para la solución de problemas. Tenemos hospitales, tenemos ciencia, tenemos médicos, tenemos recursos y ante una enfermedad nosotros lo primero que hacemos no es ir a la iglesia o, no, o ir a donde el rey o esperar una solución mágica, sino vamos es directamente pues al médico. Entonces, la sociedad cambió, venció un poco el oscurantismo y el pensamiento subjetivo, pero esta nueva pandemia que nos reta nos muestra algunos nuevos elementos. Uno de esos elementos es que el pensamiento mágico subjetivo no es de uso exclusivo de las religiones. El pensamiento mágico subjetivo puede derivar en fanatismo, pero eso no solamente le pasa a las religiones, no solamente le pasa, digamos, a los antivacunas o a los terraplanistas o a los que están en una iglesia con un pastor de garaje, sino que el pensamiento mágico subjetivo también es un problema de la ideología. Es decir, la religión a mí me podía llevar a un punto de negar la realidad, como cuando la Tierra giraba alrededor del Sol, o cuando el Papa negó que la enfermedad era un hecho objetivo y que se podía resolver científicamente. Hoy en día existen ideologías que nos pueden llevar a esos mismos curantismos. Entonces, en la Edad Media ocurrió un oscurantismo religioso, pero en el siglo XX hubo un oscurantismo ideológico y esta enfermedad nos está confrontando contra el oscurantismo de la ideología. Es decir, como para las ideologías del siglo XX era más importante que la mayoría me creyera a que fuera verdad, eso las llevó a divorciarse del pensamiento objetivo y a divorciarse de la realidad. Y hoy en día, con esta pandemia, nos estamos dando cuenta este reto que confronta a la humanidad lo está llevando a un momento límite en el cual tiene que empezar a sopesar
cuál es el verdadero valor de una ideología y qué tanto vale idolatrar una ideología. Por ejemplo, aquí en América Latina existen dos presidentes. Un presidente que se llama Manuel López Obrador, que en el mundo de la imaginación es de izquierda, y otro presidente que se llama Jair Bolsonaro, que en el mundo de la imaginación es de derecha. O sea, en el mundo de la imaginación ellos son diferentes. En el mundo de la imaginación yo pienso que existe una cosa que es la izquierda, que es verdad o es mentira, y en el otro, en el mundo de la imaginación existe una cosa que se llama la derecha, que es verdad o es mentira, ¿sí? O sea, en el mundo de la imaginación existe que unos son buenos y en el mundo de la imaginación existe que otros son malos y en el mundo de la imaginación yo puedo creer que son diferentes. Sin embargo, si yo no tengo esos prejuicios del mundo de la imaginación, digamos, yo vengo del planeta Marte y miro cómo actúa López Obrador ante una pandemia y cómo actúa Jair Bolsonaro ante una pandemia, yo me doy cuenta que son exactamente igual. Están en un oscurantismo ideológico que para mantener el poder de su ideología ellos niegan la realidad objetiva, como hacían los papas en la Edad Media, que para mantener que ellos no enfrentan un problema objetivo convocando a la ciencia, sino convocando a sus ideólogos, que ellos no, que responden es con fanatismo, responden es con oscurantismo, que responden es con mentiras. Entonces, el oscurantismo que nosotros vivimos en un tiempo por el fanatismo de la religión, hoy estamos viendo un oscurantismo por el fanatismo a la ideología. Entonces, lo importante es que nos demos cuenta cuándo es que ese pensamiento se rompe de la verdad, deja de ser objetivo y empieza a ser una construcción imaginaria subjetiva, ¿sí? Porque esa es la realidad de la vida. O sea, un gobierno de izquierda como el de México o un gobierno de derecha como el de Brasil son diferentes solo en la imaginación, en el mundo de la imaginación y en el mundo de la ideología. Pero en el mundo real, en el mundo objetivo, son dos regímenes fanáticos, oscurantistas, que niegan la realidad y que son incapaces de dar soluciones desde el pensamiento objetivo. Un ejemplo puede ser también Colombia, por ejemplo. Entonces, yo ideológicamente en el mundo de fantasías digo que un guerrillero es una persona completamente diferente a un paramilitar y puedo creer que están enfrentados entre sí y en el mundo de la imaginación yo pienso que son gente como diferente. Pero si yo viniera de otro planeta y no tuviera todos esos prejuicios donde me dijeron que hay una cosa que es izquierda o que es derecha, yo lo que veo es que son dos asesinos vestidos de camuflado, con botas de caucho, que matan gente, que siembran coca, que piden impunidad y que quieren parasitar de mis impuestos en el Senado. O sea, son exactamente lo mismo. En la realidad objetiva actúan igual, en la realidad objetiva generan los mismos resultados, en la realidad objetiva ambos niegan la realidad, en la realidad objetiva pues no tienen mayores diferencias, pero en el mundo imaginario, donde yo me puedo volver un fanático y puedo creer que por mi fanatismo tengo derecho a matar al otro, como, así como la iglesia creía que el que no creía en la Biblia yo tenía derecho de ir a matarlo. Yo puedo ser de pronto un comunista que piense que tengo derecho a matar a todos los que sean de derecha o que piensen diferente a mí, o puedo ser alguien de derecha que piensa que puedo matar a todos los que sean de izquierda. Y aunque en la realidad objetiva es que tanto guerrilleros como paramilitares cuando tienen que cuidar un campo de coca, lo cuidan, son socios y son aliados, y la gente que es tonta pues se hace pelear o pelea por gente que no les han dado ni, o sea, ahorita que hay una verdadera pandemia, la gente se mata por unos líderes políticos que no les han dado ni para hacer el chocolate del desayuno. Entonces, estos elementos dentro de la sociedad occidental es lo que nos pasa a nosotros como sociedad occidental. En un momento la sociedad occidental se volvió fanática de la religión y la religión se divorció de la verdad y se divorció de la realidad.
En el siglo XX nos volvimos fanáticos de las ideologías y las ideologías se divorciaron de la verdad y se divorciaron de la realidad, y hoy en día con un hecho objetivo que confronta y que nos damos cuenta que ser un fanático de la ideología de López Obrador da el mismo resultado que ser un fanático de la ideología de Bolsonaro. O sea, la gente se muere. O sea, son unos irresponsables que dejaron morir miles de ciudadanos para poder conservar un fanatismo ideológico que les permite tener un poder sobre las personas. Es más importante que la mayoría les crea a que sea verdad, y en eso son exactamente iguales a un papa que le importaba más que la mayoría les creyera que la Tierra era el centro del universo, a que la gente pensara con lógica y se diera cuenta que la realidad era que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol. Esos cambios están existiendo en la sociedad occidental, pero la sociedad occidental es solamente un pequeño elemento de toda la sociedad humana. Los árabes, por ejemplo, los persas, ustedes que son ingenieros habrán sabido el origen del concepto algoritmo, ¿sí? ¿Ustedes tienen claro el concepto algoritmo de dónde viene? No, no mucho. Bueno, la palabra algoritmo es una palabra árabe. O sea, gran parte de las matemáticas, el álgebra es una palabra árabe, el algoritmo es una palabra árabe. O sea, las matemáticas fueron fundadas por los persas durante gran tiempo de la era antigua, hasta que ellos entraron en un oscurantismo como nos pasó a nosotros, un oscurantismo religioso, y ese oscurantismo religioso los llevó a que negaran toda la ciencia. Entonces, hoy en día los persas se les olvidó que eran unos grandes matemáticos, se les olvidó que había mujeres que eran científicas, se les olvidó todo eso porque llegó un oscurantismo religioso que acabó con todo eso, y ahora los árabes están esperando que la respuesta al COVID esté escrita en el Corán. Así como el pensamiento occidental pensaba que en la Edad Media que en la Biblia estaba escrita la cura contra la peste negra, el fanatismo árabe de ISIS hoy en día cree que el Corán es el libro que tiene las respuestas para todos los problemas de la vida, y que la cura del COVID está escrita en el Corán, y que las personas que estaban muriendo por COVID era porque no se habían leído el Corán. Entonces, Pelo en la mitad de la Biblia. sí, algo así, pero la cosa es que, pero la cosa es que hoy en día nosotros podemos hablar de esto y nos reímos, y de pronto la persona que haga eso pues queda en ridículo, pero en la Edad Media la gente realmente, y no era una persona, era toda la sociedad la que estaba esperando eso. Hoy en día la sociedad árabe está en ese fanatismo absurdo, y ellos están esperando que sea así. Ellos en un primer momento dijeron que eso le había pasado a China porque los chinos no conocían el Corán. Que los que se iban a morir eran los infieles cristianos porque los cristianos no conocían el Corán. Pero ahorita se están muriendo los mulás, se están muriendo los líderes religiosos de COVID, se está muriendo toda esa gente. Entonces todas esas imágenes que ellos tenían en la mente de fanatismo religioso y que la enfermedad era un castigo de Dios, se están desmoronando. Y las instituciones árabes que estaban basadas en ese fanatismo religioso, es muy probable que después de la pandemia se desmoronen, como se desmoronaron las instituciones occidentales que vivían el oscurantismo religioso. Pero como les había comentado, desde mi punto de vista, no solamente existe un oscurantismo religioso, sino también existe un oscurantismo ideológico. En la sociedad japonesa, por ejemplo, en la sociedad de los chinos, por ejemplo, y de los japoneses, esta pandemia los está llevando a entender que el fanatismo ideológico es malo, ¿sí? O sea, así como la sociedad europea se indignó contra el Papa porque les mintió sobre la peste negra, hoy en día la sociedad china se está indignando con el gobierno chino porque les mintió sobre la enfermedad, porque negó la enfermedad, porque para ellos era más importante tener el poder que tener la razón, y era más importante que poder controlar a la gente a que la gente supiera la verdad. Entonces, ese elemento del resquebrajamiento
del oscurantismo ideológico es un elemento que también debemos tener en cuenta, porque por lo menos para mí como ciudadano, a mí ya me queda claro que, que las ideologías de Bolsonaro y de Obrador son exactamente igual de oscurantistas que el Papa Clemente de la Edad Media. O sea, yo tengo eso claro como persona y como ser humano, me estoy dando cuenta que existen fanatismos ideológicos y que esos fanatismos ideológicos llevan un oscurantismo que es igual de perverso, igual de mezquino, igual de asesino, que era el oscurantismo religioso. La sociedad china no experimenta un oscurantismo religioso porque desde la época de Confucio los chinos tuvieron una gran guerra que llevó a que las religiones se prohibieran. Hubo una época en la que China era politeísta y existían muchas religiones, y en China las religiones podían desarrollar su propio arte marcial y su propio ejército. Entonces imagínense este escenario. Entonces estaban los budistas, estaban los taos, estaban los maometanos, y cada uno tenía su propio ejército, y empezó a haber una guerra religiosa entre todas las religiones que estaban en el imperio chino, y esto empezó a debilitar el tejido social de los chinos. ¿Qué fue lo que hizo el emperador chino? Prohibió las religiones y declaró al pensamiento de Confucio como pensamiento objetivo, como el pensamiento oficial del imperio. El emperador empezó una guerra contra la China, contra las religiones, y empezó a hacer una prohibición donde no se podían armar, no podían tener ejércitos, no podían cobrar tributos, no podían cobrar impuestos. Entonces todas estas cosas empezaron como a cambiar. Solamente unas pocas religiones, por ejemplo como la de los budistas, pudo sobrevivir porque se replegaron a las montañas, y en las montañas construyeron unos templos que más que templos son unas fortalezas, y en esas fortalezas pudieron entrenar un ejército Shaolin que permitió que esa religión permaneciera aún hoy. Algo que debemos tener en cuenta es que el pensamiento mágico, religioso y el pensamiento científico pueden ser objetivos. Ambos hacen parte de la humanidad. No necesariamente tiene que ser uno enemigo del otro. Y cuando yo tomo el camino subjetivo y fanático, puedo llegar al mismo oscurantismo por cualquiera de los dos lados. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Que hay una transformación en las estructuras de pensamiento. Por ejemplo, en el pensamiento griego no existía una guerra entre la ciencia y entre la religión, sino que pues la ciencia y la religión eran una sola. En nuestra sociedad sí ha existido existió esa lucha durante un tiempo, y luego se volvió a reconfigurar, y ahorita estamos en una nueva reconfiguración de las cosas. En China, por ejemplo, no ha habido o hubo un fanatismo religioso, pero hace 2000 años, y desde hace 2000 años no han vuelto a vivir un fanatismo religioso, pero ahorita están viviendo un fanatismo ideológico que está generando problemas y traumatismos en la sociedad. Y lo importante es que revisemos todo esto, ¿sí? O sea, el pensamiento científico y el pensamiento religioso no son necesariamente opuestos, y son esenciales de la humanidad. En la edad griega, cuando el pensamiento objetivo era el que gobernaba, eso no quería decir que el pensamiento mágico hubiera desaparecido. Creo que fue el momento donde hubo más equilibrio entre ambos pensamientos. En la Edad Media el pensamiento científico estaba prohibido, pero no desapareció. El pensamiento religioso era hegemónico, pero eso no quería decir que el pensamiento científico desapareciera. En China el pensamiento científico lleva 2000 años gobernando, pero eso no quiere decir que las religiones como los budistas vayan a desaparecer. O sea, son dos pensamientos que nosotros hasta ahora estamos entendiendo cómo es que funcionan y cuál es la lógica que ellos realmente tienen. Entonces, por ejemplo, desde un punto, no sé, ustedes, ¿alguno de ustedes es de Fusagasugá o conoce Fusagasugá?
Creo sí. que ninguno por Fusan. Bueno, No. a mí me ocurrió una vez que en De Fusana otra región de una pronto. cosa, encontré una religión muy curiosa que se llamaba la Iglesia del Jesucristo Científico. Entonces, fue algo que me pareció como muy raro. Sin embargo, uno puede ir a otros lugares del país y encontrar otras religiones donde la ciencia es el enemigo, donde te dicen, no, la Tierra es plana y todo es una conspiración de no sé quién para hacernos creer que la Tierra es redonda. Pero no necesariamente quiere decir que exista una lucha. Lo que sí tenemos que tener claro e importante es dónde nuestro conocimiento es realmente verdadero y objetivo y va a sobrevivir al juicio del tiempo y cuándo es subjetivo. O sea, por ejemplo, supongamos, no sé, yo puedo creer en la idea de Dios y que el templo, y que el universo es un templo que alguien hizo, pues supongo que lo tuvo que haber hecho Dios, suponiendo. Si yo me acerco objetivamente a las leyes que están escritas en el templo del universo, yo puedo entender que la ley de la gravedad es una ley objetiva. Y yo puedo creer que eso es una ley de Dios. Y sería mucho más lógico y mucho más sensato que creer que apedrear a una mujer que salió sin el velo a la calle es una ley de Dios. O pensar que obedecer a mi pastor que me dice que esté pendiente de si los hijos de mi vecina son homosexuales es una ley de Dios. O que yo tengo que humillar a la mujer que use colorete porque eso es una ley de Dios. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que yo creo que es una ley de Dios? O sea, yo puedo creer que la ley de la gravedad y el orden como está arquitectado el universo es una ley de Dios, que no está escrita en la Biblia, no está escrita en el Corán, sino que yo objetivamente puedo llegar a esa idea. Y yo estoy combinando el pensamiento científico y el pensamiento mágico. Y realmente el científico, el que hace la verdadera magia es el científico. El científico es el que puede volar. El científico es el que puede imprimir algo en 3D, ¿sí? El científico es el que hace la magia de verdad. Pero, por ejemplo, yo puedo estar en el pensamiento subjetivo pensando no sé, que si yo pago el diezmo, como decía un pastor, eso me va a evitar que yo me contagie del COVID. O que, o que, o que, o que tener un esclavo negro es una ley divina, ¿sí? O sea, hay cosas que son subjetivas que yo trato de decir que yo engaño a los demás diciendo que es la verdad, y hay cosas que realmente son objetivas y que yo tengo que como mirar y sopesar. Entonces, este nuevo siglo nos está llevando a confrontarnos eso, ¿sí? Nos está llevando a confrontar sobre cuáles son las realidades, sobre qué es lo que realmente es objetivo, sobre qué es lo que realmente es subjetivo, y cuál es el orden, el nuevo orden que la humanidad va a configurar con base al movimiento que están surgiendo todas estas fuerzas. Pues en términos generales, este sería como la exposición que yo tenía preparada para ustedes. No sé si aprovechamos los 20 minutos que nos quedan, pues con preguntas, con observaciones que tengan ustedes o sobre algún elemento que quieran profundizar de la exposición. Buenas noches, mi nombre es José Molina. Pues quisiera hacer como un aporte que en nuestro país pues sufrimos también de una pandemia, pues como usted lo decía, que es la guerrilla y todas esas fuerzas armadas, en la cual murieron más de 1000 personas y no sé cuántas más. Y no es tanto eso, también hay que mirar que la pandemia política también nos afecta mucho. Suponiendo, yo vengo de la costa y en La Guajira, en el Chocó, en Cali, acá mismo en Bogotá se ve mucha desnutrición, se ve mucha gente pobre por la misma violencia o por la misma pandemia que sufrimos los políticos que solo piensen en ellos, ¿ya? Entonces no hay que irnos tan lejos. ¿Por qué? Porque acá mismo están sufriendo tantas cosas en Colombia que sinceramente a veces no nos damos cuenta de lo que estamos sufriendo. Sino que José Luis hace mención de la pandemia desde los políticos o los deshonestos,
pero él creo que ahí es separar lo que estamos hablando de pandemia o la peste negra frente a las actitudes de que entraría sobre de pronto un pensamiento lógico o Pero en por cierta dónde lo medida, ve. pero en cierta medida son, o sea, pues tal vez no sea una pandemia en el sentido de que sea una enfermedad, pero sí puede A ser un eso voy. fanatismo en el sentido en que un fanatismo lleva a una ceguera que me fanatiza y yo creo que y me hace creer que yo tengo el derecho de matar al que no esté de acuerdo con mi dogma. Eso sí. Pero perdón, investigador, una cosita, un aporte ahí de pronto para todo el grupo. Cuando nosotros empezamos el tema, se hablaba del qué eran los homínidos y toda la historia y la evolución de los primates. Y se llegó a un punto de por qué eran importantes las humanidades. Siento que en este punto que toca José Luis, entraría a tocar más la formación del ser humano como humano que pandemia, o sea, podríamos decir que entonces los malos se pueden catalogar desde ahí, pues yo haría una ruptura ahí sí dentro del concepto o desde la etimología, que pandemia viene más dado a la salud y lo que José Luis plantea es más del comportamiento social, más como tú lo dices, desde ese pensamiento objetivo o desde el misticismo o desde el objetivo, Podría ser no sé la parte ahí. también de oscurantismo, ¿no? Más que todo. Gracias. Por ejemplo, sobre la luz y la oscuridad. Luz, como les planteaba, gracias Orlando, ahí el apunte. Porque si nosotros entramos a justificar o a catalogar, más bien a caracterizar todos los actos como pandemia, entonces no vamos a liberarnos de ese oscurantismo gracias ahí al aporte. Yo lo veo más por ese lado. No que sea una pandemia, sino que es responsabilidad de ese humano, porque como ellos se están formando como ingenieros, entonces la pregunta que hace el sílabo dentro del proceso es que, ¿por qué son importantes las humanidades? Entonces lo que usted acaba de decir, hay el camino es el conocimiento o el desconocimiento, y a veces elegimos una postura que no es correcta, para no decir igual, porque yo ya le he hablado a mis estudiantes, que yo no, o sea, yo no hablo de cosas buenas o cosas malas, sino acciones que son positivas o son negativas y son las que debe asumir el ser humano como responsabilidad. Sí, entonces otra pregunta, otro aporte ahí, no sé si me logras entender, José Luis. Porque de pronto lo que él hacía, Sí, el señora, sí, señora. reconocimiento ahí, ese, porque quedaría es más como lo que hablamos en una clase, creo que fue sobre por qué la gente es deshonesta. Y si lo miramos desde la neurociencia, pues ella nos daría como ciencia unas categorías, pero yo lo miro desde lo psicosocial y yo digo, pues viene formación, pero ¿qué hace que se den esos dos debates, como acaba de decir nuestro investigador, con luz y oscuridad? Que lo planteamos con la caverna de Platón. Está el conocimiento, pero están los que están en la caverna pensando que eso es el mundo o la realidad de ellos, y está el que sale, ve esa luz y vuelve otra vez a decir, mira, hay otra forma de vida afuera. Entonces es más o menos para que, como para aclararle más a José Luis el aporte, pero si quieres hacer otro aporte o pregunta, bienvenido, José Luis. O cualquier otro de los compañeros que nos está. No, gracias. Tenemos 15 personitas ahí. Hoy me excuso Buenas porque no puedo noches. ver el chat, estoy en el teléfono, entonces, por favor, Tierra quiere sí. como. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo sí tengo una pregunta, o sea, ¿el oscurantismo, o sea, fue lo mismo que la Santa Inquisición? ¿Viene arraigado a la Santa Inquisición? Sí, durante la Edad Media la iglesia tenía el poder, todo el poder, y tenía el poder de ser juez. Entonces, ellos se les permitía ser jueces y tomar decisiones judiciales, o sea, puedan condenarlo uno a la cárcel o a la horca, o se les permite, el poder de la iglesia había sido tal
que tenían control incluso sobre esas funciones de la sociedad, que es ejercer el poder judicial, el poder de los jueces. Entonces, la Iglesia actuaba como juez a través de la Inquisición. Como vimos, la pandemia derrumbó esa imagen y la humanidad no le volvió a dar ni de riesgo ese poder a una institución religiosa. Que una institución religiosa pueda fungir como juez de los demás, eso fue algo que dijimos que no. O sea, es como mala idea y mejor ni de riesgo volvemos a hacer eso porque pues vuelve y nos pasa la Inquisición. Ok. Claro, y que de Gracias. pronto ahí aportando un poquito cuando habla del dogmatismo y del adoctrinamiento. Entonces, en esa época también era una forma de no libre desarrollo, sino imponían un saber. ¿Alguien más tiene preguntas? Profesor, sí, yo tengo una pregunta. Es que yo escuché, bueno, la exposición se basó, digamos, como en la oscuridad y en la luz, ¿cierto? Que Sí. hubo desde los inicios, desde los griegos, la Edad Media, La Edad por Media y supuesto, el la Renacimiento. Pero hubo algo que me llamó la atención. Quisiera preguntarle, usted dijo en una parte que hubo un momento en el tiempo donde hubo un equilibrio entre, pues podríamos decirlo, entre la oscuridad y la luz. ¿Cuál fue ese tiempo? Y pues, o sea, entendería que como que el ser humano viene siempre en ciclos, entra en oscuridad, sale, entra. Bueno, lo primero es que sí, la humanidad sí tiene ciclos, ¿sí? Pero los ciclos no son iguales según la civilización. O sea, nosotros pasamos por unas etapas, pero esa etapa por la que pasamos nosotros, ahorita están pasando los persas, por ejemplo. La otra cosa es que luz es verdad y oscuridad es como mentira, ¿sí? Cuando yo tengo la visión de lo que está pasando, tengo como luz, es como si yo entrara a este cuarto con la luz apagada a buscar unas llaves. Entonces estoy en las tinieblas, no sé dónde están, no sé por dónde empezar a buscar, no sé, realmente no sé, y al no saber estoy a oscuras. La luz es el saber. Entonces yo llego y entonces yo ya veo las llaves, ya sé dónde están y yo actúo con luces, entonces actúo de una forma más eficiente y una forma más fácil de actuar. Pero lo que yo les quiero mostrar es que la ciencia casi siempre, o sea, nos lleva a la verdad, ¿sí? Nos lleva a la luz. Sí, pero déjeme terminar un momentico la idea, profesora. Lo que quiero mostrar es que cuando yo hablaba de un equilibrio, lo que hablé fue que había un equilibrio entre el pensamiento religioso y el pensamiento científico, entre el pensamiento mágico y el pensamiento científico. Uh-huh. Y eso ocurrió en Grecia porque la diosa Atena era la diosa que representaba la fe y la creencia, pero era la diosa que representaba la ciencia y el saber. Entonces, en ese momento hubo un equilibrio. Pero no quiere decir que la religión per se sea oscurantismo. Por ejemplo, en esa época la religión era luz. Ni quiere decir que el oscurantismo sea la religión y solo la religión, porque por ejemplo ahorita nos podemos ver que el señor López Obrador, que es un político, que es socialista, que en principio es ateo, pues también es oscurantismo, es igual de oscurantista que un papa, o que el señor Bolsonaro, pues no sé, estaba comentando la virgencita. Sí. El tipo es como populista, ¿no? Cuando está con los ateos dice que es ateo y cuando está con los fanáticos religiosos saca unas estampitas de la Virgen y el tipo trata o sea, lo que el tipo le interesa es que la gente lo venere más que dar soluciones. Entonces, para que lo mantengan en el poder. Entonces, ahí lo que yo lo que les quiero mostrar es que la ideología también puede llevar al oscurantismo. La religión no es la única que lleva al oscurantismo.
la ideología también me puede llevar al oscurantismo. Y es cuando, por ejemplo, en la ideología me parece más importante que me crean a que sea verdad. Cuando yo pienso que es más importante que me crea la mayoría a que sea verdad, yo estoy actuando de una forma oscurantista. Y no es necesariamente un defecto de la religión. Y no obligatoriamente la religión tiene que llegar al oscurantismo, ¿sí? Es más o menos como lo que les quiero expresar. Ok, profe. Gracias. Vale, ustedes por sus preguntas. Nicolás Morales va. Señor. No, ¿ibas a intervenir? No, no, señor. Ah, bueno, listo, vale. No hay ningún lío. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna observación? Pues yo opinando, mucho gusto. Buenas noches, mi nombre es Orlando Fajardo. Bueno, el tema, digamos, de la Edad Media, ya ahorita la edad, digamos, moderna, como tal, pues eso ya ha cambiado pues bastante, ¿no? Pues opino yo, por el tema de que, digamos, anteriormente había mucha prohibición, digamos, incluso para la libre expresión, para el conocimiento, para todo lo prohibían, ¿no? Hoy, digamos, pues, pues, digamos, acá en Colombia, digamos, la expresión, pues, digamos, es libre y cada quien, pues, se va, digamos, para la rama que más o creo de pronto le hagan, ¿cómo decirlo? Bueno, cada uno ya puede elegir qué camino coger. Si cree, digamos, en esto, o digamos, en la oscuridad, en la luz, o tal forma. Ya no hay como esa obligación como antes de eso. Y pues si hay, digamos, de tal forma el oscurantismo es porque ya cada quien pues lo decide, ¿no? No, aunque perdona ahí de pronto. En la sociedad que estamos nosotros viviendo, puede haber como una superación de eso, pero debemos tener en cuenta también que es un punto de vista como occidental, ¿sí? Entonces, a nosotros se nos dice que nosotros no estudiamos la historia universal, nosotros estudiamos la historia de Occidente, la historia de Grecia, la historia de Roma, pero nosotros no sabemos qué estaba pasando en China en esa época, no sabemos cuál era el emperador en esa época, no sabemos cuál era el emperador de los árabes en esa época. O sea, nosotros estamos contando, lo que nosotros estamos contando como historia universal es la historia del 30% de la humanidad, ¿sí? Y lo mismo pasa ahorita, por ejemplo, en China. En China, cuando los niños del colegio están estudiando historia universal, ellos no estudian Sócrates, ellos estudian esa Confucio y estudian la historia de su civilización. Lo mismo cuando ellos están en el colegio y empezamos a hablar de las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial era una guerra occidental, ¿sí? No había negros, no había chinos, no estábamos los indios americanos, o sea, era una guerra entre occidentales, entre blancos, europeos del norte. Entonces no era para los chinos, la primera, o sea, uno va a estudiar a China y en China no le dicen que hubo una primera o una segunda guerra mundial. Ellos ven como unas guerras en Occidente, unas guerras entre los blancos del norte, pero eso no es una guerra mundial porque ellos son la mitad del mundo y ellos ni por enterados, ¿sí? O sea, tenemos que tener en cuenta eso. O sea, el oscurantismo que nosotros vemos, que nosotros nos parecía malo, que había ocurrido en la Edad Media acá en Europa, y que había una inquisición que mataba indios aquí en América, eso está pasando en Irán, eso está pasando hoy en Afganistán, eso está pasando, ese fanatismo religioso y ese oscurantismo religioso es una realidad hoy en el Medio Oriente. ¿Sí? Entonces, es bueno que partamos de ese punto metodológico para ver que lo que nosotros vemos y hemos superado, lo hemos de pronto superado como tribu o lo hemos superado solamente como hemisferio o es algo que hemos superado en esta parte del mundo, pero no es algo que sea así en toda la humanidad. No, y que de pronto hay un aporte dentro del sílabus cuando dice el hombre en la sociedad media y habla sobre el oscurantismo, hace referencia a lo que usted nos antecedió, que fue la época
en la que se quemaban los libros, o sea, el conocimiento. Entonces, oscurantismo, ¿por qué? Y lo dijo cuando la enfermedad. Ellos tenían el conocimiento, pero no se podía decir porque era quemado. Entonces, el oscurantismo hace más en la Edad Media esa especificidad a ese desconocimiento no permitido en esa época, porque de todas maneras igual ya se puede hablar con claridad de ciencia, mientras que en la Edad Media, como usted lo decía, o como los libros también lo manifiestan, entonces era el poco conocimiento de todo lo que fuera la ciencia. Sí, ¿Alguien más quiere Ok, comentar? ok, señor, pues sí, yo viendo acá sí que eso, digamos, fue Galileo Galilei fue que era el que dibujó pues que la Tierra era redonda, ¿no? Y como estaba diciendo Y aún ahorita, así lo mataron. que ahí sí fue Pero donde ahí, fueron los herejes a que, pues digamos que lo llevaron preso, pero según la Edad Media, pues si ellos daban a reconocer de que eso era mentira, pues los dejaban libres, ¿no? O sea, si pero negaban que eso ¿y había hecho, si no, pues los perseguían hasta que los mataran, o según veo. pero él en ese momento dijo, y así me maten, no dejará de ser redonda. Marco Gira, Entonces, de verdad, decía. gira, redonda, gira, qué pena. Bueno, la confusión ahorita es con lo que está Sí, que aportando giraba sobre el sol, sí es la cosa. ese. Entonces, la idea cuál es? Que a veces nosotros por miedo es que callamos. Claro, ¿quién quiere morir? Pues ahí es donde viene toda la dinámica de sobrevivencia del ser humano. Entonces, cuando se habla de humanidades, porque son importantes las humanidades, es que le pone usted valor. Acuérdense en la primera exposición que ustedes hicieron, la mayoría hablaron del trabajo en equipo, de liderazgo, de todo ese trabajo cooperativo. Entonces, se supone que la sociedad tiende a estar más social, más integrada. Profe, una pregunta. Ay, Dios mío, que no sea difícil. No, es que, o sea, me llamó mucho la atención lo que, o sea, expuso el profesor de, al final, pues bueno, ahorita con la pregunta que me respondió de López Obrador, digamos, como de, o sea, como la imaginación que hay tanto de un lado como del otro, izquierdas, derechas, oscurantismo, religión, y, o sea, digamos, me hace pensar, digamos, como en las ideologías, o sea, las ideologías, digamos, ahorita actuales pueden ser nocivas, y lo que tú acabas de decir en lo